La idea es hablar de futuro, hablar de la derrota, hablar de Chile, pero sobre todo pensando en el futuro. Luego, además de estas buenas noticias que nos trae Albert, creo que hay que tratar de poner una nota también de optimismo dentro de una discusión que ustedes lo han visto en esta jornada, una discusión compleja en la cual estamos instalados aquí en Chile. Un par de ideas respecto de por qué nos pasó lo que nos pasó, para luego afirmar algunos principios respecto de cómo recomponernos hacia adelante. Yo creo que el principal problema que tuvimos como concertación es que, habiendo sido la mayoría política y social de Chile, habiendo cumplido el objetivo fundamental por el cual nos constituimos, que fue enfrentar a la dictadura y derrotar a Pinochet, no fuimos posteriormente capaces de renovar nuestro proyecto y fuimos finalmente perdiendo lo que es básico en la política. La política es siempre una disputa por el futuro y el futuro es finalmente siempre una disputa por el cambio. Y creo que por un conjunto de razones que están hoy día en el debate, nos fuimos transformando de una coalición que encarnaba el cambio en su momento para transformarnos posteriormente o finalmente en una coalición más bien conservadora, defensora del estatus, defensora del orden establecido. Creo que ahí está la base fundamental de la explicación más estructural, más de fondo, de por qué nos pasó lo que nos pasó. Hay otras razones que tienen que ver con el funcionamiento de los partidos, la fatiga de material, son muchas, pero me parece a mí que por aquí va la explicación más de fondo. Y esta explicación de fondo lleva a otra consideración, que creo que es quizás la más fundamental y es la principal interrogación que tenemos que hacernos los progresistas, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Yo lo he dicho en otras ocasiones, está muy de moda decir algo que yo creo que es una verdad bien relativa, y quizás es una equivocación. Está de moda decir que en Chile, durante estos 20 años, generamos una nueva sociedad. Cambiamos el país porque finalmente no fuimos capaces de representarlo. Y que allí está la base de la explicación de nuestra derrota. Yo, respecto de esto, quiero hacer algunos alcances. Tengo un cuestionamiento, tengo una interrogación fuerte respecto del tipo de sociedad que construimos. Tengo el convencimiento de que construimos una sociedad más de consumidores que propiamente de ciudadanos, y que son finalmente esos consumidores a los cuales difícilmente podíamos continuar representando. Creo que no fuimos capaces o fuimos perdiendo la fuerza en la defensa de los valores más fundamentales que son los nuestros, los valores de la solidaridad, los valores de la organización colectiva, los valores de que los problemas de la gente se resuelven en comunidad. Se fue, por el contrario, afirmando una cierta idea de que las cuestiones se resuelven sobre la base del esfuerzo individual, sobre la base que la organización sindical, la organización social no tiene gran sentido, y fuimos perdiendo lo que me parece a mí era una parte muy fundamental de nuestros valores de siempre. Creo que en nuestro país este proceso tiene una base material. Se fue perdiendo un cierto equilibrio que tiene que haber en toda sociedad moderna entre lo público y lo privado. Este yo creo que es uno de los países más altamente privatizados del mundo. A mí siempre me ha parecido bien que la parte fundamental de las actividades productivas sea realizada por los privados. El Estado no puede estar en todas las tareas, pero de ahí a tener una educación esencialmente privada, de ahí a tener una previsión esencialmente privada, de tener una
un sistema de salud en donde la gente percibe que las prestaciones del sector privado son sustancialmente mejores que las prestaciones del sector público, en donde la gente más modesta agota todos los esfuerzos para que sus hijos se puedan escapar de la educación pública para ir a la educación privada. Yo creo que ahí está la base material, por así decir, de este tipo de comportamiento, de esta transformación de la gente, más en consumidores que en ciudadanos. El problema dramático de la no participación de los jóvenes en política me parece a mí que es la principal demostración de esto. En este cuadro, quiero decir algunas cosas muy rápidamente sobre cómo enfrentar esta situación. Yo creo que ninguno de nosotros tiene respuestas perfectamente construidas para hacer frente a estos dilemas. Creo que es fundamental un esfuerzo de renovación, no de nuestros valores. Yo creo que los valores son los valores de siempre. Va a ser un esfuerzo de renovación teórica. Tenemos que saber, nuestra acción no puede ser una acción puramente pragmática, no puede ser el caso a caso. Se requiere un cierto esquema, un cierto conjunto de principios que nos permitan salir de un cierto agotamiento intelectual y de un pragmatismo ramplón en el cual finalmente hemos caído. Creo que desde este punto de vista hay que recuperar también los nuevos desarrollos del pensamiento. El pensamiento complejo, los enfoques interdisciplinarios. De allí, por ejemplo, que en este foro hayamos también incorporado un panel que va a tener lugar el día de mañana, en donde queremos que gente del mundo científico reflexione, nos diga también cómo ven el mundo de la política. Segundo tema, en consecuencia, el de la renovación teórica. Hay, por cierto, una renovación programática que realizar, y particularmente una ruptura con el neoliberalismo. Yo siento que en nuestro país, y eso también se dijo en el panel de la mañana, el neoliberalismo terminó penetrando también nuestras propias fuerzas, nuestro propio campo. Tenemos que ser capaces, en un mundo que yo creo que, digámoslo con total franqueza, va a estar determinado por la economía de mercado, por la globalización y por la democracia. Tenemos que buscar las maneras de agotar las posibilidades de cambio dentro de esos parámetros. Dentro de la globalización hay maneras distintas de insertarse. Dentro de la economía de mercado hay maneras distintas de enfrentar diferentes opciones. La democracia puede ser de más calidad, de menos calidad, más participativa, menos participativa. Hay datos básicos, pero dentro de esos datos hay margen de maniobra, y creo yo que la tarea del progresismo es explorar al máximo los grados de libertad que esos datos básicos nos ofrecen. Hay opciones, se pueden construir más libertades, se pueden construir nuevas solidaridades en ese marco. En ese punto, y este es un tema específicamente quizás particularmente sensible en el caso de Chile, creo que es fundamental recomponer el vínculo de la política con las organizaciones sociales. Si hay algo que creo que nosotros vivimos de manera muy dolorosa, fue una ruptura prácticamente sistemática con casi todas las organizaciones sociales existentes y de mayor potencial, de mayor dinamismo en nuestro país. Pensamos que que sus intereses los asimilamos a intereses puramente corporativos. Fuimos entrando en una política gubernamental prácticamente de confrontación con distintas organizaciones sociales, y me parece a mí que una cuestión clave, fundamental, es a partir de esta autocrítica, a partir de la renovación teórica, a partir de la renovación programática, ver cómo vamos recomponiendo el vínculo con las distintas organizaciones sociales. Y para ir terminando, creo que un tema que no ha estado planteado acá, pero que es un tema también de gran significación, es cómo generar un nuevo tipo de coalición. A mí me parece que la concertación fue una gran coalición en finales de los 80, durante todos los 90, para sacar adelante las tareas que tenía planteadas. Tenía un objetivo claro. El problema es cuando el funcionamiento de esa coalición termina en una suerte de parálisis. Yo creo que es fundamental en una coalición poder combinar la coherencia de su actuación
con la capacidad de cada una de las fuerzas de poder ser, de poder concursar frente a la ciudadanía por sus ideas, por sus valores, por sus principios. ¿Qué es lo que ocurrió en la concertación? Que la manera de ir resolviendo, la manera de evitar los conflictos fue simplemente evitar las discusiones, fue dejar de lado los problemas. Y eso fue lo que hizo que esta coalición fuera transformándose en una coalición que cada vez tenía menos capacidad de transformación, cada vez tenía menos capacidad de enfrentar los problemas relevantes. Creo que a partir de estas definiciones es posible pensar un proceso de recomposición que tendrá que ir aparejado con el enfrentamiento de luchas contingentes, de las luchas que se van produciendo en la realidad cotidiana, las luchas por el mejoramiento de las relaciones laborales, por una reforma laboral, por reformas tributarias, por enfrentar las desigualdades tan apremiantes que existen en nuestro país. Pero creo que y lo reitero, fundamental, tener como norte un conjunto de ideas básicas que nos permitan la reconstitución de un proyecto, porque finalmente sin proyecto no va a ser posible generar una nueva mayoría social y política en nuestro país. Muchas gracias.